¿Cuántos años duró el reinado de Keops? Hola a todos, amigos de la historia. Hoy explicaremos un enigma que ha mantenido en vilo a los egiptólogos durante casi 2 siglos. El tiempo real que Keops permaneció en el trono de Egipto. Nos adentramos en un escenario de contradicciones, donde las listas de reyes antiguas, las crónicas griegas y los hallazgos arqueológicos más recientes luchan por fijar una cifra exacta que nos permita entender cómo fue posible levantar la Gran Pirámide. Para entender la base del debate tradicional, debemos situarnos en el siglo XIX, cuando se redescubrió en Egipto un papiro de época ramésida, conocido hoy como el Canon Real de Turín. Este documento, redactado unos 1300 años después de Keops, es la lista de reyes más exhaustiva que nos ha legado la civilización faraónica, porque incluye incluso a soberanos considerados ilegítimos por otros registros. En sus fragmentos, los escribas de Ramsés II asignaron a Keops un reinado de apenas 23 años, una cifra que se convirtió en el estándar académico durante décadas. Sin embargo, los investigadores señalan hoy que el estado de conservación del papiro es muy precario y presenta numerosas lagunas que dificultan una lectura definitiva. Además, la inconsistencia en cómo se registraron las duraciones de los reinados en este documento sugiere que el copista utilizó fuentes diversas que no siempre eran coherentes entre sí. El hecho de que el Canon de Turín sea un documento de referencia administrativa y no un archivo estatal contemporáneo a las pirámides obliga hoy a los expertos a mirar esta cifra de 23 años con una mezcla de respeto y sospecha. Frente a la brevedad del Canon de Turín se alza la figura de Manetón, un sacerdote egipcio del siglo III a.C., que redactó una historia de su país por orden de los faraones griegos. Manetón tuvo acceso a las bibliotecas de los templos que hoy han desaparecido, lo que le permitió organizar la historia en las 30 dinastías que todavía hoy seguimos utilizando los egiptólogos. En su obra, Keops aparece bajo el nombre helenizado de Sufis y se le atribuye un reinado extraordinariamente largo de 63 años. Esta enorme diferencia de 4 décadas respecto al papiro de Turín ha generado un intenso debate filológico e histórico. Los expertos actuales consideran que las cifras de Manetón suelen estar exageradas o distorsionadas por la transmisión de copias sobre copias a lo largo de los siglos, pero también admiten que pudo tener acceso a anales hoy perdidos que reflejaban una longevidad real mucho mayor. Es posible que los 63 años de Manetón incluyeran periodos de corregencia o que simplemente reflejaran la tradición de un rey cuya obra era tan vasta que solo un reinado inmenso podía explicarla ante los ojos de la posteridad. La arqueología moderna dio un vuelco definitivo en esta discusión en el año 2013, cuando una expedición dirigida por Pierre Talet halló en el puerto de Wadi el-Harf los papiros más antiguos jamás descubiertos. Entre ellos se encontraba el diario de Merer, un inspector que lideraba una cuadrilla de trabajadores encargada de transportar bloques de caliza desde las canteras de Tura hasta la meseta de Giza. Este documento es una cápsula del tiempo que nos permite leer hoy los registros logísticos directos de la construcción de la Gran Pirámide. Lo verdaderamente revolucionario de este hallazgo es su datación. El diario está fechado en el año posterior al 13º recuento de ganado de Keops.
En el Imperio Antiguo, los egipcios no utilizaban un calendario fijo, sino que contaban los años según estos censos fiscales de riqueza, que solían realizarse cada 2 años. Si el recuento fue bienal, como era norma general en esta época, el diario de Merer nos sitúa hoy en el año 26 o 27 del reinado del faraón. Este dato físico invalida definitivamente la cifra de 23 años del Canon de Turín y demuestra que Keops necesitó mucho más tiempo para completar la Gran Pirámide. El debate sobre la duración del reinado se complica al analizar la naturaleza de estos recuentos de ganado, que servían como cronómetro estatal. Aunque los investigadores aceptan de forma generalizada que los censos eran bienales, existen indicios en la piedra de Palermo de que en periodos de crisis o de gran actividad económica, el faraón podía ordenar recuentos anuales para acelerar la recaudación. Esta variabilidad introduce un margen de error que los egiptólogos intentan solventar cruzando los datos de Keops con los de sus antecesores. Recientemente, el análisis de inscripciones y grafitos de constructores hallados en lugares remotos como el desierto occidental ha permitido ampliar esta horquilla temporal. Las evidencias sugieren hoy que el sistema de recuentos bajo Keops pudo ser más irregular de lo pensado, lo que empuja la duración de su estancia en el trono hacia los 30 o incluso los 32 años. Este tiempo extra no es solo una curiosidad numérica, sino que tiene implicaciones profundas en la logística de Giza. Un reino más largo significa que se necesitó movilizar a menos obreros simultáneamente para mover los 2,5 millones de bloques de piedra, reduciendo la presión económica sobre el país. Más allá de los textos, la ciencia moderna ha aportado su propio veredicto mediante las dataciones por radiocarbono, realizadas en materiales orgánicos de los monumentos. En la década de 1990 y más recientemente, en 2020, investigaciones lideradas por expertos como Mark Lehner analizaron restos de paja, madera y carbón vegetal utilizados en la argamasa de la Gran Pirámide. Los resultados revelaron hoy una sorpresa mayúscula. La pirámide es entre 100 y 200 años más antigua de lo que proponían las cronologías tradicionales, basadas exclusivamente en listas reales. Este retraso en la cronología absoluta de la dinastía cuarta obliga a reevaluar todo el periodo dinástico temprano. Aunque el carbono 14 no puede decirnos exactamente cuántos años reinó un monarca individual, sí confirma hoy que el periodo de construcción del Imperio Antiguo fue mucho más denso y complejo de lo que el Canon de Turín sugería. La discrepancia entre la ciencia y los textos antiguos nos muestra que la historia de Egipto es un organismo vivo que sigue creciendo a medida que los laboratorios ajustan sus técnicas de datación. Todo lo que hemos explorado hoy nos revela que la cifra tradicional de 23 años para el reinado de Keops ha quedado sepultada bajo el peso de las pruebas materiales. Keops fue un monarca que necesitó al menos 3 décadas para transformar la geografía de Egipto en un horizonte eterno, utilizando una burocracia tan eficaz que fue capaz de registrar hasta el último bloque transportado por Merer. Terminamos este viaje comprendiendo que en las dos tierras el tiempo no era una línea recta, sino un ciclo de renovación que el faraón estiró hasta el límite de sus fuerzas para asegurar que su nombre no fuera solo una entrada en una lista de reyes, sino un legado escrito en la piedra y el papiro por toda la eternidad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la historia de Egipto. Hasta el próximo vídeo.